Muy buenas noches, estudiantes. Mi nombre es Jason Contreras y hoy vamos a hablar sobre el tema de articulaciones, principalmente articulaciones como vamos a ver más adelante, que serán como las sinoviales. Y pues esta sería como tal la segunda teleclase que tenemos en este semestre. Entonces, como primeramente, definiendo qué es una articulación, principalmente es la unión de dos huesos como tal. Como podemos ver en la imagen de la articulación A, que de esta mano izquierda, podemos ver la unión de esos dos huesos. Un hueso que como podemos ver, sería parte proximal y un hueso parte distal como tal. Proximal y sería como tal una parte distal como tal. Sabemos que va a tener una cavidad articular que va a ser formada por membranas, que la vamos a hablar mucho más adelante. Y que pues algo muy importante de estas articulaciones es que va a tener un líquido sinovial que va a estar en todo esto, que es importante. Bueno, en la imagen B que podemos ver que es una articulación sólida, se podría decir que son aquellas en las que no hay cavidad articular como tal y que los componentes se mantienen unidos por tejido conjuntivo, que es como se puede ver perfectamente abajo, son como unidos como por canales, o por ese tejido. Vamos a hablar sobre como tal qué es la clasificación. Van a haber como dos modos de clasificación, uno que es sinovial y esta que sería como clasificación funcional, que sería de acuerdo a su grado de movilidad. Entonces, sabemos que van a haber como tres clasificaciones que van a ser llamadas por sinartrosis, que son articulaciones inmóviles, anfiartrosis semimóviles y diartrosis móviles. Listo, entonces llegamos acá como tal a este cuadro que nos habla principalmente sobre esas articulaciones, que va a estar dividido por el tipo de articulación, por el nombre, por la forma, por el número de ejes, tipos de movimientos y algunos ejemplos de estas articulaciones. Algo que podemos tener en cuenta como tal de estas articulaciones móviles, en las diartrosis, es que todas como tal van a ser en su forma articular cóncava y convexa. Cóncava y convexa. Lo único que va a cambiar como tal en esta va a ser el número de ejes y en algunas articulaciones los tipos de movimientos. Y podemos ver que en la articulación esférica va a tener tres ejes que va a ser trexial y va a tener el tipo de movimiento de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Pero cuando hablamos de la articulación condílea y la articulación celular, va a ser primeramente biaxial, dos ejes, y como tal va a tener la función solo de tipo de movimiento de flexión, extensión, aducción, aducción. En ejemplos de cada uno sería como tal en la articulación esférica, la articulación coxofemoral, en la articulación condílea, la metacarpofalángica, y en la celular, la calcáneo-condílea, calcáneo-cuboidea, que será la del pie. Cuando hablamos como tal de la última articulación móvil como tal, que será la articulación trocoide, va a ser su forma superficie articular, va a tener segmentos cilíndricos como tal y va a ser monoaxial, quiere decir que solo va a tener un eje como tal. Van a tener tipo de movimiento de rotación interna y rotación externa, y un ejemplo va a ser la articulación radiocubital proximal y distal. Pasando ya como tal a las articulaciones semimóviles, en artrosis, las articulaciones en este como tal nombre va a ser plana, artroidea, y la sínfisis como tal. En la plana como tal van a tener segmentos planos y no va a tener ningún como tal eje de movimiento como tal. Pero su tipo de movimiento va a ser deslizamiento y antero-posterior y lateral como tal de este deslizamiento. Este deslizamiento, un ejemplo sería la articulación acromioclavicular y la articulación intertarsiana. Hablando ya como tal de la última de la semimóvil, de la articulación semimóvil, que va a ser la sínfisis,
Va a estar formada por discos de tejido cartilaginoso entre esos huesos, que es la sínfisis púbica como tal. Y ya para finalizar este cuadro, hablaremos como de las articulaciones inmóviles como tal, que serían las suturas y las sincondrosis como tal. Vamos a tener en las suturas tejido fibroso interpuesto y en las sincondrosis vamos a tener tejido cartilaginoso interpuesto. Esta sería de la otra clasificación que tendría las articulaciones como tal, específicamente las articulaciones sinoviales. Se va a dividir como tal en tres clasificaciones importantes, que la primera sería como tal la de los huesos que participan en aquella articulación, que simplemente se van a derivar de dos ejes, como por decirlo así, o se derivan de esa participación de la articulación simple y la articulación compuesta. En la segunda sería como tal por las posibilidades de movimiento, que acá se va a dividir en articulación de un solo eje, y esta articulación de un solo eje va a surgir el gínglimo, que es el medio nudillo y la trocoidea. De la articulación de dos ejes van a surgir la articulación elipsoidea y la articulación silla de montar. De la articulación multiaxial va a solo surgir como tal la articulación hombro o de la cadera. Y de la última, que es la artrosis, como tal, no tiene deriven de esa como tal. Ya para finalizar esto, entonces sería como tal por la forma de la superficie articular. Como hablamos arriba, el gínglimo, que sería el menudillo, la articulación coclear, la articulación del tarso del caballo, la articulación elástica, donde simultáneamente es un gínglimo, y articulación coclear. La articulación deslizante y la articulación de la rótula, articulaciones espirilada, la articulación plana, y por último la articulación incongruentes. Aquí ya pasamos a hablar como tal de aquellas articulaciones, especialmente en este caso sería como tal de la vértebra cervical de un caballo como tal, que sería como tal como podemos ver aquí, que será un proceso vertebral de la articulación plana de esta vértebra cervical del caballo. Seríamos como tal en esta forma, que sería la forma de articulación de bisagra, es como lo vemos aquí en esta imagen específicamente, y la articulación específicamente del menudillo del caballo. La articulación trocoidea, que es la articulación tanto coaxial del bovino, es como lo que vemos aquí como tal. Y la articulación condilar, que la articulación femorotibial del perro, específicamente de este dibujo. La articulación como tal de la elipsoidea, que en este caso sería como tal del carpo del perro, y es como lo vemos acá en esta forma, su tipo de movimiento. Y la articulación en silla de montar, que es la articulación interfalange, ahí está en este caso del perro como tal. Sería todo esta articulación. Y la que estamos hablando, que es como tal de la mayoría, que sería como tal la parte que es articulación esferoidea, como podemos ver una parte cóncava y una parte convexa como tal. En este caso sería la articulación de la cadera del perro, que está en una vista caudodorsal. Listo, entonces pasamos como tal a hablar como ya parte específica de lo que está formado esa articulación. Y algo muy importante es que va a tener una membrana sinovial y una membrana fibrosa. Y entre las dos van a formar una cápsula articular, que es como la que vamos a ver acá específicamente. Es como la que va a recubrir esa parte de articulación. Algo muy importante para decir como tal de cada membrana, empezaremos como tal como la membrana sinovial, que se fija a las márgenes superficiales de las articulares en la interfaz entre el cartílago y el hueso.
y en lo que envuelve la cavidad articular, es lo que les estaba diciendo, como tal envuelve la articulación de la unión de esos dos huesos. Algo importante es que esta membrana sinovial va a estar altamente vascularizada y va a producir el líquido tan importante para los huesos, que es el líquido sinovial. Va a estar cubierto como tal que también de una estructura al moverse sobre otra, que sería para reducir como tal la fricción, y de las vainas tendinosas que rodean los tendones y también disminuyen aquella fricción, que es esa unión que hay entre esos dos huesos. Ya hablando como tal de la membrana fibrosa, va a estar formado por tejido conjuntivo denso. Y lo que va a hacer es que va a rodear y estabilizar aquella articulación. Entonces aquí viéndolo más en la imagen, ahí ve el que está hablando que la unión de estas dos membranas va a formar la cápsula articular, que es como lo que podemos ver aquí. Está formado y va a estar compuesto como tal de aquellas partes que estamos hablando atrás, que que como tal es una membrana que como su nombre lo indica, va a cubrir esa parte del hueso como tal. Va a estar formado también por una vaina sinovial, que sería la imagen B, como podemos ver, que esa vaina sinovial va a estar, por dentro va a tener como tal este tendón. Va a estar formado también por un disco articular, por una almohadilla grasa, por el hueso como tal, por un cartílago hialino, por la membrana fibrosa, que es otra vez la membrana fibrosa, y la membrana sinovial como tal. Listo, entonces acá hablamos como tal específicamente en aquellas ubicaciones en las que hacen parte de esa articulación. Entonces empezaremos como tal como en el músculo flexor, esta parte, como la íntesis, que va a estar formada una parte proximal y una parte distal como tal. Va a tener obviamente un ligamento y va a tener obviamente un tendón como tal, que sería toda esta parte de atrás, para que haya aquella comunicación entre sus huesos. Va a tener la cavidad como tal abdominal, una bolsa que va a estar externo a la cavidad sinovial. Obviamente, pues la conformación del hueso proximal y distal como tal. Aquí viendo como tal estas imágenes, estas figuras como tal, habla específicamente y lo único que puede cambiar como tal de otros va a ser como aquellos discos y aquellos líquidos que va a tener como por dentro de cada articulación. Principalmente la imagen A va a ser una articulación sinovial que está compuesta por una cavidad articular, una membrana sinovial, un cartílago articular, sería como tal estos disquitos de acá, una capa fibrosa de la cápsula articular, ¿ah? Un periósteo, la parte del hueso como tal, externa del hueso, y la parte compacta del hueso como tal. Viendo la otra imagen, podríamos hablar que principalmente va a estar compuesto por lo mismo, por un hueso compacto, un periósteo, si no estoy mal, sí, un periósteo, una capa fibrosa, sería todo esto que estamos viendo aquí, pero lo que va a cambiar como tal del A al B como tal sería pues principalmente el menisco y los discos articulares, que serían como tal, este que sería el menisco y el disco articular como tal. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.